animales. Son uno de los grupos de seres vivos con mayor biodiversidad y han colonizado todos los ambientes existentes, pues podemos encontrar animales conviviendo en el aire, en el agua y en la tierra. Esto debido a que poseen tejidos diferenciados como el tejido nervioso y el tejido muscular, que les permite el movimiento. Animalia es uno de los 5 reinos de la naturaleza y a él pertenece el ser humano. En el ámbito de la biología, reino es cada uno de los grandes subíndices en el que se consideran distribuidos los seres vivos. Los organismos de este reino se componen por más de una célula. Esto quiere decir que son pluricelulares sin importar a qué especie pertenezcan. Estas células son eucariontes, es decir, que todos los animales tienen células con un núcleo verdadero y que en su citoplasma tienen organelos diferenciados que cumplen funciones específicas. Cabe recalcar que estas células no cuentan con pared celular. Las células animales están separadas de su entorno solamente con la membrana celular. Todos los animales se alimentan de manera heterótrofa, es decir, que se nutren de otros seres vivos. Ingieren su alimento a través de un tubo digestivo que queda dentro del cuerpo. También eliminan desechos a través del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene 2 orificios donde se alimentan y por donde salen los desechos. Otros animales tienen un tubo digestivo con un solo orificio por donde entra el alimento y salen los desechos. Un ejemplo de estos son los gusanos turbeláreos. Su forma de reproducirse es sexual la mayoría de veces, aunque también tenemos la reproducción asexual. Su tipo de fecundación es fecundación externa, como en muchos grupos de peces. La hembra expulsa los huevos sin fecundar al exterior y el macho los cubre con su esperma. Fecundación interna. La fecundación se produce dentro del cuerpo de la hembra. Para ello se desarrollan organelos copulares. Se da por ejemplo en mamíferos. En cuanto al tiempo de desarrollo, este puede ser ovíparo. El animal se desarrolla dentro de un huevo y se da en toda la escala animal excepto en mamíferos. Vivíparo. El nuevo animal se desarrolla dentro del cuerpo de la madre y se da especialmente en los mamíferos. Los grandes troncos de los animales están divididos por su tipo de esqueleto. Los vertebrados son animales con el esqueleto interno y formado por huesos. A continuación pasaremos a hablar de algunos ejemplos. Peces. Son animales vertebrados acuáticos, generalmente ectotérmicos, es decir, regulan su temperatura a partir del ambiente. La mayoría de ellos están recubiertos por escamas y dotados de aletas que permiten su movimiento continuo en los medios acuáticos y branquias con las que captan el oxígeno disuelto del agua. Son abundantes tanto en agua salada como en agua dulce, pudiéndose encontrar especies desde arroyos de montaña, por ejemplo el globio, así como en lo más profundo del océano como las anguilas dragonas. Los alimentos preparados con pescado son una importante fuente de nutrición para los seres humanos. Clasificación y filogenia. El grupo de los peces es parafilético y se define como todos los vertebrados que no son tetrápodos. Las especies pertenecen a 3 grupos: agnatos o peces sin mandíbulas, que incluye unas pocas especies actuales como las lampreas y los mexines; condrícticos o peces cartilagosos, que incluyen tiburones, rayas y quimeras, caracterizados por poseer hendiduras branquiales extremadamente visibles y un esqueleto compuesto solo de cartílago; osteícticos o peces óseos, con esqueleto óseo y branquias protegidas mediante un apársido. A su vez se dividen en actinopterigios, peces óseos con aletas provistas de radios, y sarcopterigios, peces óseos con aletas lobuladas. Anatomía. Sistema respiratorio. Realizan la mayor parte del intercambio gaseoso mediante el uso de las branquias, que están constituidas por estructuras filiformes denominadas filamentos branquiales. La mayoría de los peces poseen branquias protegidas por una cubierta ósea llamada operáculo. Sistema locomotor. Los peces han desarrollado una serie de aletas dorsales, aletas caudales y aletas anales, aletas pectorales, las cuales se utilizan para maniobrabilidad, estabilizar, impulsar el nado y mantener el equilibrio. La sexualidad de los peces es de tipo sexual. Se reproducen mediante huevos y son ovíparos, pero también pueden ser ovovivíparos o vivíparos. Su alimentación. Pueden ser carnívoros que se alimentan de insectos, gusanos, crustáceos, moluscos o de peces. Herbívoros de plantas y algas,
omnívoros tanto animales como vegetales. Anfibios. Tienen esqueleto cartilaginoso con el cráneo unido a la columna vertebral mediante dos cóndilos y con las costillas, cuando existen sin unirse al esternón. Pueden tener columna, las extremidades se unen a la columna vertebral mediante una estructura ósea que permite sus movimientos, la cintura escapular para las anteriores y la pelviana para las posteriores. En cada extremidad consta en esencia de dos huesos largos, húmero y ulnario, en las anteriores y fémur, tibia y peroné en las posteriores, una serie de huesos pequeño tamaño, carpianos, metacarpianos y tarsianos, metatarsianos en cada caso, y 5 falanges. La piel es desnuda y rica en glándulas mucosas que la mantienen húmeda. Con frecuencia llevan también glándulas que secretan sustancias más o menos tóxicas. Carece por completo de la capa córnea. Dos caunas mantienen la comunicación de las cavidades oral y nasal. Los arcos branquiales de sus ancestros acuáticos se transforman en ellos en huesillos del oído, que es un órgano propio de los vertebrados terrestres. El aparato circulatorio lleva un corazón que se divide en 3 cámaras, un ventrículo y 2 aurículas, con lo que la circulación es doble incompleta, es decir, que la sangre venosa no se mezcla del todo con la arterial. Tanto el sistema nervioso como el excretor son todavía iguales a los de los peces. La mayoría respiran mediante pulmones y en cierta medida a través de la piel. La reproducción es igual a la de los peces, ya que se da que los sexos son separados y la fecundación suele ser externa. Son ovíparos u ovivíparos, y aunque en algunas especies el desarrollo es directo, en la mayoría ha de pasar por una fase larvaria, el renacuajo, que experimenta varias transformaciones hasta convertirse en adulto. En sus primeras etapas los renacuajos carecen de extremidades. El sistema circulatorio es igual al de los peces, con el corazón de 2 cámaras, y la respiración es por branquias. Cuando completan su desarrollo en el agua y están provistos de patas, salen al aire libre, pierden las branquias e inician la respiración aérea, convirtiéndose en adultos. Los anfibios se encuentran distribuidos por casi todo el planeta, salvo en las aguas marinas y en regiones polares. Para vivir necesitan cualquier medio que tenga un contenido elevado en humedad. Sistemática de los anfibios. La clase de los anfibios comprende en la actualidad de 3 subfases. Los ápodos son animales de aspecto parecido a las serpientes o gusanos, de hasta 1 metro de longitud, de costumbres subterráneas y que viven en regiones tropicales. Se les conoce por el nombre de cecilias. Disponen de dientes en las mandíbulas y tienen hasta 200 vértebras en la columna vertebral. Carece de 2 cinturas escapular y pelviana, y están desprovistos de patas. La cola es corta, son ciegos y llevan unos pequeños tentáculos por delante de los orificios nasales. La piel es lisa y presenta a veces pequeñas escamas. Los machos disponen de órgano copulador, por lo que la fecundación es interna. Los eurodelos comprenden las salamandras y los tritones. El cuerpo lo tienen diferenciado con claridad en cabeza, tronco y cola, que a menudo es aplanada y sirven para la natación. El esqueleto conserva proporciones cartilaginosas. Las 4 extremidades son iguales y llevan 4 dedos en las anteriores y 5 en las posteriores. Tienen sentidos del olfato y del tacto muy desarrollados, no así los de la vista y el oído. Hay especies acuáticas y terrestres. Suelen presentar colores llamativos. Las larvas son similares a los adultos y no sufren la metamorfosis que es característica del resto de los anfibios. Entre algunos urodelos se da el fenómeno llamado neotenia. Consiste en el mantenimiento de características larvarias en los adultos. Así sucede entre algunos ajolotes, que aunque adultos conservan las branquias. Los urodelos son los anfibios más ligados al agua, de actividad principalmente nocturna. Se alimentan de invertebrados y de otros anfibios. Se les agrupa en 3 órdenes. Proteídos. Cuerpo y cola largos y patas cortas. Permanecen siempre en el agua. Tienen branquias y pulmones durante toda su vida. El proteo, de 30 centímetros y color blanco, vive en los Balcanes. Meantes. Cuerpo anquiloforme,
sin patas traseras, vive permanentemente en el agua, incluye las anguilas del fango. Y finalmente los butabilios, casi todo sin branquias en la fase adulta y con pulmones funcionales. Las especies terrestres con párpados incluyen las salamandras, los tritones y los ajolotes. Los anuros incluyen las ranas y sapos. La cabeza está siempre unida al cuerpo sin diferenciación clara. Las patas anteriores tienen 4 dedos y son más cortas que las posteriores de 5 dedos unidos por una membrana y dotadas para el salto. No tienen cola y los ojos por lo general grandes. Suelen tener párpados. La mayoría son terrestres, a menudo presentan dimorfismo sexual, se alimentan de invertebrados y de pequeños vertebrados, mantienen su actividad sobre todo por la noche y viven en las aguas someras tanto estancadas o quietas como corrientes, entre la vegetación y en el sotobosque. Siempre se dispongan de una humedad suficiente. Se distinguen los siguientes órdenes. Anficelos. Sapos caudados son los anuros más primitivos. Opistocelos. Pipa americana. Sapos parteros. Sapos de uña. Generalmente acuáticos. Carecen de párpados. Anomecelos. Sapos de espuelas llevan espolón córneo en las patas posteriores. Procelos. Sapo común, sapo verde, ranita de San Antonio, ranas marsupiales, generalmente terrestres. Y diplaciocelos. Rana común, ranas arborícolas, rana toro, generalmente acuáticos. Los reptiles. Los reptiles son vertebrados con piel escamosa, seca, queratinizada y gruesa. La piel es mudada periódicamente. Algunas son netamente terrestres y otros pueden estar constantemente en el agua. Su respiración es únicamente vía pulmonar. Son ovíparos, por lo tanto, nacen de huevo. Los reptiles se clasifican en 4 órdenes: cocodrilos, lagartijas y serpientes, tortugas y tuátaras. De estos 4, los 3 primeros están representados en México. Estos animales surgieron hace más de 300 millones de años. Sus antecesores directos fueron los antiguos anfibios, y con posterioridad evolucionaron y adoptaron una serie de características especiales. Son animales ectotermos, es decir, su actividad depende de la temperatura ambiental. Suelen buscar zonas cálidas. Incluso, muchas especies les gusta exponerse durante largo tiempo al sol. Así logran una temperatura corporal óptima. Además, tienen la peculiaridad de poder permanecer cierto tiempo sin alimentarse, a diferencia de otros seres vivos, como por ejemplo los humanos, que necesitamos diariamente consumir alimentos para que nuestro cuerpo genere el calor que necesitamos. Las escamas de la piel de los reptiles pueden ser lisas, granulosas o aquilladas. En la mayoría de los casos entran en proceso de muda y sustituyendo la capa superior de la piel por otra nueva que su propio cuerpo genera, aunque también existen ejemplares recubiertos de placas cutáneas óseas. En función de sus hábitos, la pupila de los ojos adopta una determinada forma. Por ejemplo, en reptiles diurnos es redondeada. Los nocturnos la tienen en forma vertical. También existen especies con pupila horizontal. Sus miembros son cortos, incluso algunos ejemplares, como las culebras, carecen de patas. La forma de reproducción de los reptiles es ovípara, de fecundación interna. La hembra, una vez concluida la puesta, entierra los huevos o los deposita entre matorrales o hierbas. También existen especies ovivíparas, como es el caso de la víbora. En la mayoría de los casos, el macho busca a la hembra y tras un ritual de cortejo se produce la cópula. Muchos reptiles son carnívoros. Además, suelen estar dotados de dientes que le facultan para retener y dar muerte a sus presas, aunque también existen ejemplares omnívoros e incluso herbívoros. Existe una especie de lagarto muy peculiar, el reptil lagarto cornudo. Tiene un método de defensa único, pues si su camuflaje falla, eyacula sangre por los ojos.
Aunque aún no ha sido muy estudiado este reptil, se cree que la sangre que utiliza como defensa es un compuesto químico o venenoso, que utiliza como repelente de depredadores. Aves. Las aves son un grupo de vertebrados especializados en el vuelo. Con el nombre de ave se designa a los animales vertebrados que tienen sus cuerpos cubiertos por un plumaje, a diferencia de los mamíferos que tienen pelo. Las aves tienen sus cuerpos adaptados perfectamente al vuelo. De hecho, las aves son los únicos vertebrados voladores, si exceptuamos los murciélagos y otros animales capaces de planear, como la ardilla voladora. Otro rasgo característico de las aves es su pico, que constituye a los dientes de los mamíferos. Otro rasgo característico de las aves es su pico, que sustituye a los dientes de los mamíferos. El pico de cada ave tiene una forma que se adapta a su alimentación. La reproducción de las aves es de tipo ovípara con fecundación interna, lo que significa que, después de aparearse y madurar los huevos, tras un periodo de incubación nacen las crías y son protegidas por el nido. Con fines reproductivos o no, las aves son capaces de emitir sonidos gracias a un especial aparato de fonación, la siringe, que recuerda a las cuerdas vocales de los mamíferos. Las aves tienen un sistema de respiración pulmonar muy desarrollado para volar sin fatigarse. Las aves son animales de sangre caliente, es decir, conservan su temperatura corporal como los mamíferos, y como ellos, no dependen del medio ambiente tanto como los animales de sangre fría, tales ejemplos como los peces, anfibios y reptiles. Por ello, las aves pueden vivir en los medios más inhóspitos. De ahí que las aves vivan en una gran variedad de medios. Encontramos aves terrestres como el ruiseñor, la tórtola o el gorrión. Aves de agua dulce como la focha, el ánade real o la garza real. De agua salada como los pingüinos, cormoranes o gaviotas, o de aguas salobres como los flamencos. Es también gracias a la capacidad de volar que las aves pueden en casi cualquier lugar del mundo sobrevivir. Pero no todas las aves vuelan, como es el caso del avestruz, el emo o el kiwi. Estas aves dependen de la carrera y del camuflaje para protegerse de los depredadores. Las aves con más de 9.000 especies son los vertebrados más numerosos, mucho más que los anfibios, que son más de 4.000 especies, y los mamíferos, que son 5.000 especies. Las aves tienen una gran diversidad de tamaños. Encontramos el sucinto, una especie de colibrí que con sus 5 centímetros de longitud es el pájaro más pequeño del mundo, mientras que el avestruz con sus 2 metros de largo es el ave más grande del mundo. Las características principales de las aves son las siguientes. Además de tener plumas y de ser animales voladores, las aves se caracterizan fundamentalmente por poseer una piel recubierta de plumas y desprovista de glándulas odoríparas y sebáceas a diferencia de los mamíferos. En lugar de sudar, las aves jadean. Tener unas alas con estructura idéntica, sean aves voladoras o no. Poseer pico córneo sin dientes. Tienen un cuerpo aerodinámico adaptado al vuelo, con extremidades anteriores transformadas en alas para el vuelo. Tienen una respiración de tipo pulmonar y poseen esqueleto interno, pues se trata de animales vertebrados. También hay presencia de los glóbulos rojos nucleados. Poseen siringe, que es la estructura del aparato respiratorio encargada de producir sonidos. Aparato reproductor carente de órganos sexuales externos, ya que tienen reproducción ovípara y fecundación interna como se mencionó anteriormente. Tienen una gran capacidad visual y pésimo sentido del olfato. Su aparato respiratorio es muy eficaz con un sistema de pulmones enormemente desarrollados y unas estructuras respiratorias especiales, los sacos aéreos. Tienen también un esqueleto constituido por un cráneo y una columna vertebral, ya que son animales vertebrados. Tienen una capacidad de mantener constantemente la temperatura corporal como los mamíferos. Tienen un metabolismo y digestión acelerados como adaptación al vuelo. Y tienen también un desarrollo de un sistema nervioso complejo. La anatomía de las aves presenta un plan corporal que exhibe un gran número de adaptaciones inusuales en comparación con otros vertebrados, en su mayor parte para facilitar el vuelo. El esqueleto está formado de huesos huecos, pero de estructura resistente, lo que les confiere ligereza a las aves. Estas cavidades óseas están llenas del aire y conectan con el aparato respiratorio. Los huesos del cráneo están fusionados, sin presentar suturas craneales,
Las órbitas son grandes y separadas por un septo óseo. La columna vertebral de las aves presenta un gran contraste entre las zonas superiores y las inferiores. El número de vértebras cervicales es muy variable, aunque siempre numeroso, y el cuello es especialmente flexible, pero en las vértebras torácicas anteriores la movilidad es reducida, y en todas las posteriores la movilidad es nula, dado que están fusionadas. Las pocas vértebras posteriores están fusionadas con la pelvis, para formar el sinsacro. Las costillas son aplastadas y el esternón es aquillado para el anclaje de los músculos del vuelo, excepto en los órdenes aves terrestres no voladoras. Las extremidades anteriores están modificadas en forma de alas. Los pies de las aves están clasificados según la disposición de sus dedos en anisodáctilos, cigodáctilos, heterodáctilos, sindáctilos y pamprodáctilos. La mayor parte de las aves tienen 4 dedos, aunque hay muchas especies tridáctilas y algunas didáctilas, que se organizan en torno a un ancho y fuerte metatarso. Las aves tienen uno de los aparatos respiratorios más complejos del reino animal. Tras la inhalación, el 75% del aire pasa de largo de los pulmones y fluye directo a los sacos aéreos posteriores, que se extienden desde los pulmones y conectan con los espacios en los huesos y los llenan con aire. El otro 25% del aire va directamente a los pulmones. Cuando el ave exhala, el aire usado fluye fuera de los pulmones y el aire almacenado de los sacos aéreos posteriores es simultáneamente forzado a entrar en los pulmones. De este modo, los pulmones de un ave reciben un suministro constante de aire fresco, tanto en la inhalación como en la exhalación. La producción de sonido se logra usando la siringe, una cámara muscular con varias membranas timpáticas que está situada en el extremo inferior de la tráquea, desde la cual se separa. Un ejemplo muy particular y muy impresionante es un ave que puede producir cualquier sonido que oiga, ya sea natural o artificial, como la que se mostrará a continuación. Número 1. Ave lira. La ave lira es un ave terrestre originaria de Australia que tiene la increíble habilidad para reproducir cualquier tipo de sonido, ya sea natural o artificial. Esto se debe a que tiene la siringe u órgano vocal más desarrollado de todos los pájaros cantores. Puede imitar el sonido que produce una cámara fotográfica al capturar una imagen, alarmas, perros y hasta materiales de construcción como la motosierra y el martillo. Los machos combinan estos sonidos con sus cantos naturales para así impresionar a las hembras y aparearse. El sistema nervioso de las aves es grande en relación al tamaño del ave. La parte más desarrollada del encéfalo es la que controla las funciones relacionadas con el vuelo, mientras el cerebro coordina el movimiento y los hemisferios cerebrales controlan patrones de comportamiento, la orientación, el apareamiento y la construcción del nido. Los sentidos de las aves no deberían diferir básicamente de los mamíferos, pero para algunos de ellos quedan incógnitas. No se sabía muy bien, por ejemplo, cómo logran orientarse en sus migraciones. Estudios más recientes confirman la presencia de magnetita en el cráneo de las aves. Ese mineral ayuda a la orientación ya que funciona como una brújula. El sistema visual de las aves suele estar altamente desarrollado. Las rapaces en especial tienen una gran agudeza visual, 2 o 3 veces mejor que la del ser humano. La fovea de una especie del género Buteo posee alrededor de 100.000 conos por milímetro cuadrado, frente a los 20.000 en el hombre, 5 veces más. Los ojos de las aves son muy voluminosos. Por ejemplo, los del estornino tienen un volumen correspondiente a 15% del volumen craneal. Como comparación, en el hombre representan el 1% de dicho volumen. Las aves acuáticas tienen lentes flexibles especiales, lo que les permite la acomodación para la visión en el aire y en el agua. Algunas especies tienen foveas duales, por ejemplo, golondrinas, charranes, martinetes, halcones, colibríes, etc. Las aves nocturnas tienen generalmente un campo visual restringido, pero una gran movilidad de la cabeza que a veces puede girar más de 250 grados.
Las aves son tetracromáticas, al poseer en la retina conos sensibles al ultravioleta, además de ser sensibles a verde, rojo y azul. Esto les permite percibir la luz ultravioleta, la cual está involucrada con el cortejo. Muchas aves muestran un patrón ultravioleta en los plumajes que son visibles al ojo humano. La reproducción de las aves, como se mencionaba anteriormente, es ovípara. Las aves han desarrollado un comportamiento reproductor más complejo que la mayoría de los vertebrados. Durante la época de reproducción realizan una serie de rituales, algunos de ellos muy elaborados, como el cortejo del macho para aparearse con la hembra o la construcción de nidos para llevar a cabo la puesta de huevos. Las aves se producen mediante fecundación interna y ponen huevos provistos de una cubierta calcárea dura, que sería el cascarón. El 95% de las especies de aves son monógamas sociales. Las parejas se mantienen al menos durante toda la temporada de cría, pero pueden durar varios años o incluso hasta la muerte de uno de los miembros de la pareja. La monogamia permite el cuidado biparental, que es especialmente importante en las especies en las que se necesita dos adultos para sacar adelante a la nidada. Los mamíferos. Es el grupo más conocido de los vertebrados. Las hembras tienen glándulas mamarias con las que alimentan a sus crías. Y salvo algunas excepciones, tienen su cuerpo cubierto de pelo. Debido a que han desarrollado una serie de formas para desplazarse, se han diseminado ampliamente en diversos hábitats. Su éxito se debe en gran medida a su habilidad para mantener una temperatura corporal constante a pesar de los cambios en las condiciones externas. Entre las características únicas de los mamíferos están: tienen un solo hueso en la mandíbula, tienen dientes con formas distintas, para funciones diversas. El paladar secundario separa los sistemas respiratorio y digestivo. El diafragma separa la cavidad torácica del abdominal y ayuda a las funciones digestivas y respiratorias. El corazón tiene 4 cavidades y solo el arco aórtico izquierdo. Los glóbulos rojos carecen de núcleo. La corteza cerebral está muy desarrollada. El sexo está determinado por los cromosomas. La fertilización es interna en todas las especies. A los mamíferos se les divide en 3 grupos: los monotremas, ornitorrinco y equidernas, los marsupiales, canguro y tlacuache, los placentarios. Los primeros ponen huevo. Los segundos tienen un marsupio o bolsa externa en donde las crías terminan su desarrollo. Y los terceros nacen completamente desarrollados. Los grupos más diversos de mamíferos son los roedores y los murciélagos. Los seres humanos pertenecen a este grupo, al igual que una gran variedad de nuestros animales domésticos. Actualmente se reconocen 4.381 especies en el mundo. México ocupa el tercer lugar en la diversidad de mamíferos después de Indonesia y Brasil. Bien, ahora hablaremos de los invertebrados, animales sin esqueleto interno, aunque pueden tener un esqueleto externo o exoesqueleto. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Poríferas, mejor conocidas como esponjas, son organismos sésiles al vivir fijadas a un sustrato que puede ser de naturaleza muy variada. Esto hizo pensar a muchos sabios de la antigüedad como Plinio o Aristóteles que se trataban de plantas, y así permanecieron clasificadas durante siglos, hasta que en 1765 se descubrió que tenían un sistema interno de corrientes y pasaron a considerarse animales. Este grupo está formado por unas 9.000 especies, todas marinas excepto 150, pero se estima que en realidad su número alcanza las 15.000 especies. Aparecieron en el Cámbrico y tuvieron gran éxito evolutivo debido a la plasticidad de su forma y funcionamiento, además de un gran polimorfismo en aspecto y color que puede variar en tonos blancos o amarillos, azules, rojizos o pardos. Aunque básicamente su simetría puede definirse como radial, la mayoría carecen de ella, y es difícil individualizar las colonias al desarrollar formas masivas, erectas, incrustantes o incluso ramificadas. Son animales pluricelulares más primitivos. No tienen verdaderos tejidos, aunque tienen un conjunto bien desarrollado en el que se aprecia un reparto de funciones entre las células, semejando a una colonia de protozoos, en la que las células son totipotentes, esto es, se puede desdiferenciar para originar un nuevo individuo. Básicamente, una esponja puede considerarse como una pelota gelatinosa, con zonas de bombeo de agua, la cual circula por el interior gracias a una red de canales y un esqueleto que sujeta el conjunto.
Las células se disponen en 3 capas en el cuerpo. La primera es el pinacodermo. Es la capa más exterior y es la más simple de todas, y a diferencia del tejido epitelial de otros animales, en las esponjas no hay una lámina basal ni uniones intercelulares. La segunda es el meocilio o mesoglea. Es la capa intermedia de la esponja y no es más que un tejido conjuntivo. Se encuentra bajo del pinacodermo y está formada por una matriz gelatinosa, proteica, en la cual se encuentran células alveoides que segregan el esqueleto de la esponja. Este esqueleto, que puede ser orgánico o inorgánico, hace la función de soporte celular y es bastante complejo, ya que puede estar formado por espículas calcáreas, silíceas, fibras de una sustancia proteica llamada espongina, o una mezcla de las dos últimas, y en ocasiones se incorporan sustancias ajenas a la esponja, como granos de arena o trozos de conchas. Incluso hay esponjas con un esqueleto similar al de los corales. Muchas esponjas desarrollan un esqueleto calcáreo secundario de fijación para adherirse al sustrato independiente del principal. La forma corporal generalizada de estos animales es la de un saco, con una abertura grande en la parte superior, el úsculo, que es por donde sale el agua, y muchos poros más o menos pequeños en las paredes, que es por donde entra el agua. La filtración del alimento se produce en la cámara interna del animal y es llevada a cabo por un tipo celular especializado y único de los poríferos, los coanocitos. Estas células tienen una gran similitud con los protozoos, por lo que hoy hay pocas dudas de que están relacionados filogenéticamente. Las esponjas, los metazos más primitivos, tuvieron probablemente un antecesor común con los coanoflagelados coloniales, similares tal vez a los actuales Proterospongia, que son simplemente agregados de animales unicelulares. Las esponjas son prácticamente incapaces de desplazarse. Muchas carecen de simetría corporal y por tanto no tienen una forma definida. Las hay que crecen indefinidamente hasta que topan con otra esponja en crecimiento o un obstáculo, otras que se incrustan en rocas, etc. Una especie determinada puede adoptar diferentes aspectos según las condiciones ambientales, como la naturaleza e inclinación del sustrato, disponibilidad del espacio, corrientes de agua, etc. Los tipos celulares. Dado que las esponjas carecen de auténticos tejidos y órganos, las diferentes funciones del animal son llevadas a cabo por diversos tipos celulares más o menos independientes e intercambiables. Pinacocitos. Los pinacocitos típicos forman el recubrimiento externo de la mayoría de las esponjas. Tiene función protectoria y también fagocitan. Los vasopinacocitos. Son pinacocitos especiales situados en la base de la esponja que segregan fibras que anclan la esponja al sustrato. Los porocitos. Son células cilíndricas del pinacodermo con un canal central regulable que deja pasar más o menos volumen de agua hacia el interior. Son exclusivos de esponjas calcáreas. Los coanocitos. Los coanocitos son células más características de la esponja. Están provistas de un largo flagelo central rodeado de una corona o collar, simple o doble, de microvellosidades conectadas entre sí por filamentos mucosos que forman un retículo. Colenocitos y lofocitos. Células del mesohilo que secretan fibras de colágeno dispersas que forman un entramado de sostén del mesohilo. Reproducción. Todas las esponjas se reproducen de manera sexual, pero son muy comunes diversos tipos de reproducción asexual. Reproducción asexual. Dada la potencialidad total de sus células, todas las esponjas pueden reproducirse asexualmente a partir de fragmentos. Muchas esponjas producen yemas, pequeñas protuberancias que acaban desprendiéndose, que en algunos casos contienen alimentos almacenados. Las especies de agua dulce producen gémulas complejas, pequeñas esferas bien organizadas con arqueocitos y varias capas protectoras, entre ellas una gruesa de colágeno sostenida por espículas de tipo anfidisco. Son muy resistentes ante las inclemencias ambientales, como la desecación y la congelación. Algunas especies marinas producen gémulas más simples llamadas oritos, soportan 10 grados bajo cero,
Algunas especies marinas producen gemulas más simples llamadas oritos. Reproducción sexual. Las esponjas carecen de gónadas y los gametos y los embriones se hallan en mesohilo. La mayoría son hermafroditas, pero existe una gran variabilidad llegando al extremo que en una misma especie conviven individuos hermafroditas con individuos dioicos. En cualquier caso, la fecundación es casi siempre cruzada. Los espermatozoides se forman a partir de coanocitos, cuando todos los de una cámara sufren la espermatogénesis y originan un quiste espermático. Los óvulos a partir de coanocitos y de arqueocitos y se rodean de una capa de células alimentarias o trofocitos. Los espermatozoides y los óvulos son expulsados al exterior a través del sistema acuífero. En este caso, la fecundación se produce en el agua y da lugar a larvas planctónicas. Existen 4 tipos básicos de larvas en las esponjas. La primera es la parenquímola. Es una larva maciza, con una capa de células monoflageladas en el exterior y una masa de células parecidas a los arqueocitos en el interior inmersas en una matriz. La segunda son las celoblastula. Es una larva hueca compuesta por una capa de células monoflageladas que rodean una cavidad interior. La tercera es la estomoblastula. Es un tipo esencial de celoblastula propio de esponjas que incuban los embriones en su mesohilo. Es también hueca, pero posee algunas células más grandes que son llamadas macrómeros, que dejan una abertura que comunica con la cavidad interior. Sufre un sorprendente proceso de inversión en que las células flageladas que en un principio eran internas acaban siendo externas. Y por último, la anfiblástula. Es el resultado del proceso de inversión de una estomoblástula. Consta de un hemisferio formado por células grandes y no flageladas, macrómeros, y otro con células pequeñas y monoflageladas llamadas micrómeros. La anfiblástula es liberada y acaba fijándose al sustrato de los micrómeros. Estos se invaginan formando una cámara de células flageladas que serán el fruto coanodermo. Los macrómeros forman el pinacodermo, luego se abren en un ósculo originando una pequeña esponja leuconoide denominada olinto. Cnidarios. Son un filo que agrupa alrededor de 10.000 especies que viven exclusivamente en ambientes acuáticos. El nombre del filo alude a una característica propia de la presencia de unas células urticantes llamadas cnidocitos, presentes en los tentáculos. Tienen simetría radial y su plan corporal es de forma de saco. Son animales más simples que presentan células nerviosas y órganos de los sentidos. Características generales. Son animales diblásticos con simetría radial primaria. Sus células se organizan en 2 capas que actúan como unidades funcionales. Tienen 2 hojas embrionarias, ectodermo y endodermo, e indicios de mesodormo. Su organización corporal es de forma de saco. El aparato digestivo tiene un solo orificio y una cavidad gastrovascular en forma de saco donde se realiza la digestión y se utiliza como sistema de distribución de nutrientes y de oxígeno. La pared del cuerpo consta de ectodermis, es la capa externa, su función es proteger. Gastrodermis, es la capa interna que delimita la cavidad llamada cavidad gastrovascular, se utiliza para la alimentación y la excreción. Mesoglea, es una capa muy fina y ácida. Tienen uno o varios tentáculos alrededor de la boca. El sistema nervioso forma una red o plexo. No hay aparato excretor, respiratorio ni circulatorio. Son esencialmente marinos, cerca del 99%. El resto son de agua dulce, como la hidra. Pueden vivir de forma individual o en colonias. El color es variable, aunque muchas son transparentes y otras coloreadas. Se conocen aproximadamente 10.000 especies. Son carniceros que se nutren de plancton, protozoarios y pequeños peces. Morfología. Aparecen en 2 formas fundamentales. La forma sesil, pólipo. En términos generales, animales de paredes finas y amplia cavidad gastrovascular, cuerpo más o menos columnar,
de adultos pueden ser sesiles o libres, pueden ser dióticos o hermafroditas y tienen reproducción asexual y sexual. Tamaño variable, desde muy pequeños hasta pueden medir 3 metros. Forma libre o medusa. Dos superficies perfectamente definidas. La boca se prolonga a un manubrio, de este pueden salir tentáculos. La boca desemboca en la cavidad gastrovascular, de la que parten canales radiales hacia las paredes de la medusa. Si los tentáculos son huecos, también aparece el canal tentacular. Su tamaño es variable desde 1 o 2 milímetros hasta 2 metros de diámetro, como la medusa Momura. Poseen fotorreceptores para estímulos luminosos. Clasificación: hidrosos. Tienen hidropolitos e hidromedusas. Esifosos. Posee pólipo pequeño en iscúpicuo y medusa que carece de velo. Cubosos. Poseen exclusivamente medusas en forma cúbica. Antosos. Solo pólipos conocidos como anémonas y corales. Moluscos. Forman el grupo más numeroso de animales después de los insectos. Sus características principales son: tienen el cuerpo blando y sin formar anillos. Pueden tener concha con 1 o 2 valvas, producidas por el manto. Se mueven por un pie, de diversas formas. Respiran por pulmones o por branquias. Son ovíparos. Su clasificación: gasterópodos. Tienen solo una concha. Los ojos los llevan en el extremo de unos tentáculos que esconden en caso de peligro. Los hay terrestres, marinos. Los terrestres, como el caracol, respiran por pulmones. Los de mar, como el vígaro, respiran por branquias. Bivalvos. Tienen 2 conchas o valvas, de aquí su nombre. No tienen cabeza diferenciada. Viven en el mar, enterrados en la arena o sujetos a las rocas. Respiran por branquias. Cefalópodos. No tienen concha externa. Algunos, como el calamar, llevan una bolsa de tinta para enturbiar el agua en caso de peligro. Llevan largos tentáculos en la cabeza. Son marinos y respiran por branquias. Anélidos. Son un grupo de invertebrados protóstomos de aspecto veriforme y cuerpo segmentado en anillos similares entre sí, y cuya anatomía interna se refleja en la externa. Los anélidos son gusanos cilíndricos segmentados, presentan simetría bilateral, son de cuerpo blando y carecen de esqueleto. Están desprovistos de apéndices articulados y se desplazan mediante contracciones. Poseen filamentos llamados quetas o sedas, que se utilizan para su clasificación. Entre los anélidos existen especies que viven en tierra firme, como la lombriz de tierra, en agua dulce, como la sanguijuela, o en el mar, como las gusarapas. Algunos, como las sanguijuelas, son parásitos de los mamíferos. Reproducción. Existen anélidos unisexuales. La mayoría son hermafroditas. Poseen fecundación interna y son ovíparos. Puede ser asexual, donde la parte posterior se desprende y forma un nuevo individuo, pero solo sucede en algunos anélidos, no en todos. Y sexual, esta permite que las especies se adapten mejor a su ambiente. Clasificación. Existen anélidos unisexuales. Incluyen unas 13.000 especies y se clasifican según el número de quetas y su hábitat. Clase Poliquetos. Anélidos con muchas quetas y son marinos. Clase Oliquetos. Anélidos con pocas quetas y son terrestres y de agua dulce. Anélidos irudenios. De agua dulce y parásitos. Anélidos sin quetas y con ventosas. Alimentación. La alimentación depende de su clasificación. Los poliquetos se dividen en errantes y sedentarios. Los sedentarios son herbívoros y los errantes suelen alimentarse de plancton u otras especies microscópicas. Oliquetos se alimentan de los nutrientes que tiene los detritus orgánicos. Irudideos se alimentan de sangre.
Artrópodos. Forman el grupo biológico con más éxito en nuestro planeta, tanto el número de especies, individuos y el número de ecosistemas conquistados. En especies hay cerca del 80% de todas las especies animales conocidas, y habitan tanto en el mar, en el agua dulce y en el medio terrestre. Es un grupo muy antiguo, ya que existen fósiles de artrópodos que datan de más de 600 millones de años. Son los invertebrados que tienen un esqueleto externo de quitina con apéndices articulados móviles. Tienen un cuerpo segmentado. Para crecer experimentan mudas y en ocasiones cambios de forma llamados metamorfosis. Presentan una circulación abierta donde su medio interno, hemolinfa, es impulsado por el corazón hacia un vaso del cual sale a unas grandes lagunas internas y de esta pasa de nuevo al corazón a través de sus orificios laterales. En él se distinguen 4 grupos. Crustáceos. Son artrópodos mandibulados, tienen 6 patas, 2 pares de antenas, una respiración branquial y el cuerpo generalmente dividido en 2 partes, cefalotórax y abdomen. Unos pocos presentan 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. La quitina está impregnada de sales como carbonato cálcico para ser más resistentes. En el esqueleto se halla el caparazón. Los apéndices de los crustáceos tienen 2 ramas, birrámeos, aunque generalmente está muy reducida o transformada en una branquia interna. Cerca de la boca hay 2 apéndices denominados maxilípedos, que sirven para aproximar su alimento. Los 2 últimos apéndices del abdomen se denominan urópodos. Generalmente presentan metamorfosis. Clasificación de los crustáceos. Decápodos. Se caracterizan por tener 10 patas, por ejemplo, las gambas, langostas, cigalas, cangrejos de mar, etc. Copépodos. Son los crustáceos que constituyen el plancton. Generalmente son microscópicos. Cirrípedos. Son crustáceos sesiles fijos, por ejemplo, las bellotas de mar. Isópodos, generalmente acuáticos, aunque hay algunos terrestres como las cochinillas de humedad. En otro grupo se hallan los mariápodos. Son artrópodos terrestres que presentan una cabeza con 2 antenas y mandíbulas y un tronco constituido por numerosos segmentos. Tienen de 20 a 200 patas y tienen una respiración traqueal. Se clasifican en 2 grupos denominados diplópodos y quilópodos. En el primero tienen un tronco cilíndrico y 2 pares de patas en cada uno de los segmentos. Son los denominados milpies, que presentan la propiedad de enrollarse sobre sí mismos. En el segundo tienen un tronco aplanado y solo un par de patas en cada segmento. Son los denominados ciempiés. Por ejemplo, la escolopendra, cuyo primer par de patas está transformado en 2 uñas venenosas. Otro grupo se hallan los arácnidos. Son artrópodos que tienen 2 mandíbulas en la boca, una encima de la otra. Presentan 2 apéndices, uno al lado del otro, denominados quelíceros. Tienen el cuerpo dividido en 2 partes, prosoma y opistosoma. Carecen de antenas y tienen 8 patas en el prosoma. Respiran mediante unos conductos ramificados, tráqueas que llevan el aire desde el exterior a cada una de las células. Algunos presentan unas tráqueas que confluyen en cavidades que actúan como pulmones, puesto que en ellas el oxígeno pasa a un líquido interno que lo distribuye. Clasificación de los arácnidos. Arañas. Presentan una cintura entre prosoma y opistosoma. Los quelíceros son uñas venenosas. Segregan un líquido que da lugar a un hilo con el que forman las telarañas. Opiliones. Sin cintura entre prosoma y opistosoma. La mayoría presentan patas muy largas. Escorpiones. El opistosoma presenta 2 partes. La segunda es delgada y acaba en un aguijón venenoso. Ácaros. El prosoma está muy reducido y fusionado al opistosoma, algunos como las garrapatas. Y finalmente los insectos. Son los artrópodos que tienen el cuerpo dividido en 3 partes, denominadas cabeza, tórax y abdomen. Presentan un par de antenas, mandíbulas, 3 pares de patas y una respiración traqueal. Es el grupo más dominante en la Tierra. Viven en el medio terrestre y en el agua dulce, pero no en el mar. Su morfología externa. En la cabeza tienen 2 ojos compuestos y 2 o 3 pequeños ojos simples. Las 2 antenas tienen una función olfativa. En el tórax se diferencian 3 segmentos,
con un par de patas en cada uno de ellos. La mayoría de los insectos tienen un par de alas en el segundo y tercer segmento. En los dípteros, como las moscas, el segundo par de alas está reducido a un par de pequeñas masas en función estabilizadora del vuelo. El abdomen tiene 11 segmentos que presentan un par de orificios laterales. Estigmas son los orificios de entrada del aire en unos conductos tráqueos. En el segmento 8 de las hembras y en el 9 en los machos están los orificios genitales y los apéndices copuladores. En las hembras de algunas especies existen órganos especiales para la puesta de huevos como en los saltamontes, que es el oviscapto, o para la defensa como el aguijón de las abejas. Anatomía interna. Tienen una respiración traqueal, un corazón dorsal en forma de tubo, un sistema nervioso con cerebro, una cadena ventral y un aparato digestivo tubular. Su reproducción es mediante la fecundación interna mediante cópula. Del huevo sale una larva que experimenta metamorfosis hasta llegar a adulto. Se distingue la metamorfosis sencilla cuando solo se producen pequeños cambios en proporción y la metamorfosis compleja cuando de huevo se pasa a oruga, después a pupa, que en las mariposas recibe el nombre de crisálida, y finalmente adulto, como sucede en las mariposas. Si bien este es uno de los 4 divisiones que presentan más diversidad, tal es el caso como los saltamontes, abejas, avispas, hormigas, escarabajos, moscas, chinches de campo, mariposas, libélulas, pulgas, entre otros. Importancia alimenticia del reino Animalia. La importancia alimenticia es que de la carne de estos animales podemos obtener nutrientes que no se obtienen de otros alimentos como son las legumbres y las verduras. Un nutrimento que podemos destacar de la carne es el hierro, el cual ayuda a que la sangre coagule. Esto es muy difícil de encontrar en otros alimentos y donde se encuentra con más comúnmente es en las carnes. Otra también que se puede encontrar en las carnes es el zinc. El zinc se puede encontrar en la leche o en los quesos que son de origen animal. Este nutrimento nos ayuda a fortalecer los huesos para no tener problemas, ya sean de osteoartritis, entre otras enfermedades de los huesos. La carne de los animales es muy necesaria para tener una dieta balanceada. Como también recomiendan ciertos médicos, no se debe solo consumir carne de animales para su dieta, sino que también hay que variarlos como lo dice el plato del buen comer. Es muy importante no solo consumir carne de animales, porque se pueden sufrir problemas como anemia, ya que no se está obteniendo los nutrientes necesarios que necesita el cuerpo para poder mantener su funcionamiento como es correctamente y así poder evitar enfermedades. Importancia económica. El reino Animalia es un recurso natural más explotado en la actualidad por diversos países. Ejemplo de ello, el gusano de seda, los cuales producen, como dice su nombre, seda, y conjuntamente con fibras artificiales son la base de la industria de seda, la cual tiene un valor comercial anual de entre 200 a 500 millones de dólares. Además de las industrias de lácteos, de lana, cuero y curtido y pesca, son algunos sectores que no solo proporcionan empleos, sino que satisfacen gran cantidad de necesidades de los seres humanos. Importancia económica. El reino Animalia es un recurso natural más explotado en la actualidad por diversos países. Ejemplo de ello, el gusano de seda, los cuales producen, como dice su nombre, seda, y conjuntamente con fibras artificiales son la base de la industria de seda, la cual tiene un valor comercial anual de entre 200 a 500 millones de dólares. Además de las industrias de lácteos, de lana, cuero y curtido y pesca, son algunos sectores que no solo proporcionan empleos, sino que satisfacen gran cantidad de necesidades de los seres humanos. Importancia económica. El reino Animalia es un recurso natural más explotado en la actualidad
por diversos países. Ejemplo de ello, el gusano de seda, los cuales producen, como dice su nombre, seda, y conjuntamente con fibras artificiales son la base de la industria de seda, la cual tiene un valor comercial anual de entre 200 a 500 millones de dólares. Además de las industrias de lácteos, de lana, cuero y curtido, y pesca, son algunos sectores que no solo proporcionan empleos, sino que satisfacen gran cantidad de necesidades de los seres humanos. Importancia económica. El reino Animalia es un recurso natural más explotado en la actualidad por diversos países. Ejemplo de ello, el gusano de seda. Importancia médica. El área de investigaciones médicas es un campo en el que los animales juegan un papel muy importante. Pero, ¿por qué se ocupan a los animales? Los animales se utilizan en la investigación cuando existe la necesidad de averiguar lo que ocurre en un organismo vivo completo, que es mucho más complejo que la suma de sus partes. Resulta difícil y en la mayoría de los casos sencillamente imposible sustituir el uso de animales vivos por métodos alternativos en la investigación. Existen 4 razones principales por las que los animales se emplean en la investigación. 1. Para lograr un progreso del conocimiento científico. El estudio de los animales es una parte fundamental en este proceso de investigación. Muchos procesos celulares básicos son iguales en todos los animales y los cuerpos de los animales son como los de los seres humanos, a la hora de realizar muchas funciones vitales como la respiración, la digestión, el movimiento, la vista y la audición. Para tratar enfermedades, los médicos científicos deben entender cómo funciona el organismo sano. Esto a su vez permite entender lo que le ocurre al organismo cuando caemos enfermos. 2. Como modelos para el estudio de una enfermedad. Los seres humanos y los animales comparten cientos de enfermedades, y por lo tanto los animales pueden actuar como modelos para el estudio de enfermedades humanas. Por ejemplo, los conejos sufren arteriosis-esclerosis y enfermedades como el enfisema, así como defectos congénitos como la espina bífida. Los perros sufren cáncer, diabetes, cataratas, úlceras y trastornos hemorrágicos, como la hemofilia, lo que los convierte en candidatos naturales para la investigación de estos trastornos. Los gatos comparten algunos problemas de visión, como los humanos. Gracias a esto, aprendemos cómo la enfermedad afecta al organismo, cómo responde el sistema inmunitario, quién se verá afectado, etc. 3. Para desarrollar y testear potenciales formas de tratamiento. Una vez que los investigadores tienen más conocimiento acerca de una determinada enfermedad, los animales se utilizan para desarrollar y testear estas potenciales terapias como parte del proceso de investigación aplicado. Por ejemplo, se han desarrollado medicamentos para la enfermedad del Parkinson utilizando modelos animales con sistemas inducidos similares a los del Parkinson. Estos tipos de modelos son una parte esencial de la aplicación de la investigación biológica a problemas médicos reales. 3. Para proteger la seguridad de las personas, de los animales y del medio ambiente. Los nuevos medicamentos necesitan de ser testeados por los investigadores. Deben medir tanto los efectos beneficiosos como los efectos nocivos en un compuesto sobre un organismo completo. Inicialmente un medicamento se testea in vitro, utilizando tejidos y órganos aislados, pero desde un punto de vista jurídico y ético también debe testearse en un modelo animal apropiado antes de poder realizar ensayos clínicos en seres humanos. Los ensayos con animales proporcionan datos como la eficacia y la seguridad. No solamente identifican posibles problemas de seguridad, sino que también determinan las dosis que se debe de administrar. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué importancia tiene el reino Animalia? La importancia ecológica del reino Animalia es que, gracias a ella, los insectos polinizan las plantas, causando así que se reproduzcan, además de que mantienen un equilibrio en el ecosistema. Un ejemplo de ello es la cadena alimenticia. Podemos ver este ejemplo claramente en la edad de la peste negra, donde millones y millones de gatos fueron asesinados por creencias de la Edad Media, donde los asociaban con el demonio. Esta matanza de gatos provocó que las ratas se reproducieran, causando así que sus pulgas se expandieran en toda Europa. Esto causó la peste negra, matando a 1/3 de la población. Además, los gatos son depredadores por naturaleza de las ratas. Esto hizo un cambio en el ecosistema, causando así esta enfermedad.